la clase de hoy. Listo, ahí estoy grabando. Entonces, ahorita después de clase les voy a mandar un correíto diciéndoles este es el canal de YouTube para que lo sigan ahí y ahí voy a subir la clase hoy en la noche o mañana en la noche, ¿vale? Para que la tengan lista a la Una mano los que lo preguntita. necesiten. Dale, Melanie. Es que no sé si ya abrió o que es una página con 4 cuadros. No, es 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Sí, parece una tabla de Excel, pero un poquito diferente. No sé si estás viendo eso. Déjame, yo te muestro acá, yo abro mi SPSS y te muestro rápidamente cómo Es se que yo ve. ni sé cómo lo instalé, la verdad. Yo soy muy mala para esto. Entonces digo, ¿será esta aplicación o se me dañó y se abrió otra? No, ahí arriba no dice SPSS Statistics. No te muestra nada hacia arriba. Profe, no, mira, dice, es que yo no sé leer inglés. Spreadsheet compare Sí, file sí, sí, one. ese es. Ya te muestro esto. Espérenme un segundito, les comparto pantalla. Ya les muestro más o menos cómo se debería ver cuando uno abre por primera vez SPSS. Espérenme un segundo. Que ya me embolaté yo con este coso. Share. Ahí está viendo mi pantalla. Sí, profe. Más o menos así se debería ver. Se puede ver así o asá. Está vacía, o Ahí sea, se ve. porque todavía no tenemos nada, no tenemos base de datos ni nada, pero Se ve gigante la pantalla. Ah, no, ya. ahí. Así más o menos se debe ver el inicio mientras bajamos una base de datos, etcétera, etcétera. Pero por ahora se debería ver como parecía una hoja de Excel, la del fondo, o esta, que es como buscar un archivo. ¿Sí? ¿Se ve así? El mío no abrió así, pero esperemos a ver Bueno, la pantalla de inicio. listo. Ahorita miramos a ver cómo nos va, ¿vale? Pues Porque yo entonces, tengo MacBook y el mío es Windows. O sea, tal vez por eso o en todo se ve igual. no, ¿cómo se llama? El diseño de Windows es un poquito diferente al de Mac, pero no varía mucho. Pero parece una hoja de Excel, básicamente. O sea, esa es la forma en que sabes si lo tienes abierto o no lo tienes abierto. ¿Ok? Ahorita lo miramos cuando vayamos a empezar a hacer eso. Aquí ven mi presentación. Sí. Bueno, listo. Entonces arranquemos con el contenido de la parte de hoy. Entonces, tranquilos, no se preocupen. Hoy vamos a hacer esa parte introductoria de SPSS. Ya sí preocúpense si para el miércoles no tienen solucionado el problema, pero eso lo vamos a resolver fácilmente con los correitos que ustedes nos envían. ¿Listo? Entonces, bien, la agenda para la clase de hoy es esta. Vamos a iniciar la clase con un resumen rápido de lo que discutimos en la clase anterior. Posteriormente, vamos a introducir dos temas adicionales que están relacionados con estadística descriptiva. Acuérdense que los dos bloques del programa del curso están divididos en dos grandes frentes, uno de estadística descriptiva, otro de estadística inferencial. Este punto 2 y 3, repaso general e introducción a conceptos básicos estadísticos y medidas de tendencia central, son de estadística descriptiva. Acuérdense que ayer tuvimos una discusión de qué era estadística descriptiva, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente en el punto 2 voy a introducirles 5 estadísticos que nos van a permitir hacer descripción de variables, ¿ok? Y en las medidas de tendencia central, en el punto 3, voy a introducirles 3 estadísticos o 3 conceptos que nos permiten encontrar el centro de las variables. Ahorita les voy a explicar qué significa encontrar el centro, etcétera, etcétera. Pero básicamente la clase de hoy, si me permiten hacer un resumen súper rápido de lo que vamos a hacer, es que, digamos, los puntos 2 y 3 tienen como propósito compartirles, introducirles, explicarles 7 estadísticos que podemos utilizar para hacer estadística descriptiva, es decir, para describir datos, para tratar de entender los datos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y cerramos la clase con instrucciones para la siguiente sesión, que va a ser dentro de 15 días, el día 29 y 30 de enero, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos ayer? Pues ayer básicamente nos conocimos, pero en términos de contenido, digamos, que traté de dejarles un mensaje a ustedes importante en el sentido
mostrarles que hablar de metodología, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, no tiene ningún sentido sin teoría. Que para poder utilizar el método, cualquiera de los dos o los dos, necesitamos primero tener claridad conceptual de lo que vamos a medir, ya sea con una herramienta quali o con una herramienta quanti. Mejor dicho, les decía ayer, este curso tiene sentido si ustedes lo pueden aterrizar previamente a una teoría. Y esa teoría, les decía también, pues es fundamental en el sentido de que primero les permite a ustedes entender a profundidad el tema de trabajo que van a ustedes a desarrollar, ya sea en el informe de la oficina o en PDG para la maestría para obtener el grado de la maestría de ustedes, ¿sí? La teoría les brinda diferentes matices en términos de cómo diferentes personas, diferentes académicos, diferentes investigadores entienden el tema que ustedes están trabajando. Acuérdense que cualquier tema que es de nuestro interés no tiene una sola visión teórica. Hay muchas visiones teóricas que se enfrentan, que se alinean, que se desencuentran, y es muy importante nosotros entender teóricamente qué es lo que se dice, qué es lo que se ha dicho sobre ese tema en particular. ¿Ok? Esa teoría, si ustedes hacen una lectura crítica de esa teoría, pues les va a permitir a ustedes identificar variables explicativas que modifiquen ese concepto. Entonces, ayer hablábamos, por ejemplo, del caso de Néstor con lo de ¿cómo es, Néstor? Agroecología. Agroecología, y yo les monté ahí un ejercicio ficticio. Entonces decíamos que agroecología es un tema súper grande, pero que entonces particularmente Néstor lo va a enfocar en algo mucho más específico, y es mirar cómo tres grupos poblacionales diferentes pueden tener un impacto sobre ese fenómeno. Yo les decía producción agrícola, yo no sé si Néstor va a trabajar sobre eso, solamente era un ejemplo, un ejercicio que estábamos haciendo, pero entonces la teoría lo que les va a permitir a ustedes es identificar qué explica que el fenómeno que yo quiero estudiar cambie, se modifique, tenga unos resultados diferentes. Sin la teoría nosotros no vamos a poder tener esas pistas. Es decir, que la teoría les provee a ustedes variables, les provee tanto variables explicativas como variables objetivo, ¿sí? Y esas variables explicativas también reciben el nombre, les decía ayer, de variables independientes, que son las variables que explican el fenómeno que yo quiero estudiar, y el fenómeno que quiero estudiar se llama la variable dependiente. Entonces, la teoría nos permite identificar variables y dividir esas variables entre variables dependientes e independientes. Una vez nosotros hemos podido identificar cuál es mi variable, cómo la entiendo, cómo la debo conceptualizar, mi variable dependiente, mi variable objetivo, con las variables independientes. Ayer, por ejemplo, hablábamos de la producción agrícola como variable dependiente, variable objetivo explicada a través de el uso intensivo de químicos versus de productos orgánicos, ¿cierto? Esos dos, químicos versus orgánicos, son mis variables independientes que podrían explicar el fenómeno dependiente que es la producción agrícola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé eso? Solamente la teoría, a través de relacionarme con la teoría, pues puedo identificar ese conjunto de variables, ¿correcto? Y esas variables dependientes e independientes nos permiten formular una pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación nos permite formular una hipótesis. Yo decía en mi ejemplo pachuto de anoche que Néstor se había alineado con una hipótesis en el sentido de decir que a mayor incremento del uso de químicos, menor va a ser la producción agrícola, ¿cierto? Yo creo que Néstor tiene esa idea en la cabeza, o menor calidad de la producción agrícola, si se quiere, ¿sí? Pero entonces yo les decía, ok, teóricamente parece que Néstor tiene un cuento bien armado. Parece ser que, de acuerdo a todas las lecturas que ha hecho Néstor de diferentes autores con diferentes aproximaciones, esa hipótesis para Néstor hace mucho sentido. Parece ser que el uso intensivo de químicos en la agricultura produce una menor calidad en la producción agrícola, ¿sí? ¿Cómo podemos averiguar si eso que está diciendo Néstor de manera teórica es cierto o no? Pues tenemos que irnos a la práctica, tenemos que ir a aterrizar esa teoría a la realidad, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos me siguen? Perfecto. Bien. Entonces, al hacer ese paso de irnos de la teoría a la práctica, de movernos de la teoría a la realidad, es donde empieza a tener sentido el uso de los métodos. La única manera en que nosotros podemos aproximar
una discusión teórica a la realidad, a la práctica, es a través de metodologías. Y es ahí donde estábamos discutiendo anoche también, de acuerdo con Melanie, que decíamos, ¿y cómo carajos definimos qué método voy a trabajar? ¿Voy a trabajar un método quanti? ¿Voy a trabajar un método quali? ¿Voy a trabajar un método mixto? ¿Será que todas las investigaciones necesitan un método mixto? Y la respuesta es no. Todo depende del objeto de estudio que voy a analizar, de los datos disponibles, de lo que nosotros encontremos como investigador para tomar la decisión de por qué lado es mejor y cómo puedo justificar por qué voy a trabajar con un método quanti o con un método quali o con un método mixto. Entonces, todo está abierto a debate, a discusión. No hay una regla específica metodológica que nos diga todas las investigaciones tienen que tener métodos mixtos. No, eso no es cierto. O todas tienen que tener métodos cuantitativos, tampoco. O todas cualitativos, tampoco. Va a depender de la disponibilidad de datos, de los recursos que tengamos, del tiempo que tengamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la definición metodológica empieza a tener sentido si tengo claridad conceptual. Además, todo lo que tiene que ver con metodología, queridos y queridas estudiantes, acuérdense que tiene que ver con medir algo, ¿no? Yo voy a medir, no sé, el impacto del uso de los agroquímicos en la producción, en la calidad de la producción agrícola, ¿cierto? Eso implica medir algo, necesito tomar datos del tipo de químicos que voy a utilizar y el impacto que tiene sobre la producción. Necesito medir algo. Pero si yo no sé qué es lo que voy a medir porque no tengo claridad teórica, pues voy a terminar haciendo una metodología increíblemente grande que nunca voy a terminar de recoger información. Entonces, la teoría, sin teoría, no tiene sentido utilizar el método. Por eso en PDG 1, en su materia que van a iniciar este semestre, el énfasis que le van a hacer sus profesores de ese curso, me imagino, se acordarán de mí, es que en este PDG 1 ustedes tienen que construir un marco teórico, construir un estado del arte del tema que van a trabajar. ¿Qué significa construir un marco teórico? ¿Qué significa construir un estado del arte? Pues irse a leer como locos sobre el tema que ustedes quieren averiguar, para entender qué es lo que dice fulanito de ese tema, sutanito de ese tema, y tener mucha más claridad de cómo teóricamente pueden abordar ese tema. Y por lo tanto les permite ofrecer una pregunta y una hipótesis. Una vez ustedes llegan ahí, se terminó PDG 1. Y en PDG 2, el próximo semestre, aunque yo generalmente a mis estudiantes de la maestría en gobierno les pido que en PDG 1 ya adelanten algo de metodología, otros profes no, pero yo sí les pido a mis estudiantes que vayan adelantando algo de metodología en PDG 1. El próximo semestre en PDG 2, lo más probable que ustedes tienen que hacer es, ok, dado que ya tengo ese estado del arte, dado que ya conocí, ya leí, ya conozco más o menos los grandes textos que explican el fenómeno que yo quiero estudiar, ahora sí tengo que ponerme en la tarea de pensar cuál método voy a utilizar para acercar esto a la realidad. Entonces, nosotros queremos que ustedes hagan algo aplicado en su PDG, que les sirva en la vida real. No dejar un PDG en la teoría, en lo abstracto, en algo que nosotros quedamos, bueno, sí, chéverísimo, pero ¿y será que eso sí se cumple en la práctica? Pues no, aquí ustedes tienen que aplicar eso a una realidad, a un contexto, etcétera, etcétera, para que les sirva de algo. Entonces, la discusión de la primera parte de la clase de ayer fue esa. Yo espero que haya quedado como claro ese mensaje. La metodología tiene sentido, la metodología es útil siempre y cuando tenga clara la parte teórica que me permita formular una pregunta y una hipótesis. ¿Está más o menos claro esa primera parte de la discusión de ayer? Sí, profe. Sí, profe. Bien, listo. Y en la segunda partecita de la clase de ayer, pues discutimos dos temas macro correspondientes a los dos bloques importantes del curso, que eran las diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hoy vamos a concentrarnos en estadística descriptiva. Lo inferencial va a arrancar la próxima semana, el sábado de la próxima semana, dentro de 15 días. ¿Ok? Entonces, anoche decíamos que la estadística descriptiva se refiere a la posibilidad que tenemos de hacer análisis que nos permitan resumir las variables una a la vez. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de análisis, pues vamos a llamarlos análisis univariado. Entonces, yo les decía a ustedes las edades de los habitantes de Cali, de los 2,5 millones de habitantes que tiene Cali. Entonces, entender las edades de los ciudadanos de Cali sería muy difícil si cogemos una columna de un Excel y ponemos las edades de los 2,5 millones de habitantes. La estadística descriptiva nos ofrece una herramienta, un estadístico que me resume esos 2,5 millones de datos de edades en un solo dato para entender más o menos
cuál es la edad de todos los ciudadanos de Cali. Y eso es un concepto que ustedes conocen desde el colegio que se llama un promedio. Entonces, un promedio es un estadístico descriptivo, lo vamos a ver ahorita a continuación, que nos permite, por ejemplo, resumir una variable, en este caso la edad, para poder entender a esa sociedad en el comportamiento de esa variable. Pero también la estadística descriptiva nos permite también resumir dos variables o más de dos variables a la vez. Cuando hacemos ese análisis de dos variables, pues estamos haciendo un análisis bivariado, es decir, vamos a relacionar edad con nivel educativo, ¿sí? Entonces puedo hacerme una idea de cuál es el nivel educativo en promedio de todos los caleños que tienen en promedio 45 años de edad. Entonces, en promedio los ciudadanos de Cali de 45 años de edad tienen hasta bachillerato terminado, ¿sí? Y eso me dice qué tipo de sociedad es la caleña, que para, no sé, para poder implementar una política pública, para poder implementar un proyecto, para buscar recursos a nivel nacional o internacional, etcétera, etcétera. O podemos hacer también análisis individuales de más de dos variables, edad, nivel educativo y sexo, para mirar, digamos, en conjunto tres variables, y eso se llama un análisis multivariado, o cuatro variables, o cinco variables, o seis variables, o más de dos variables. ¿Ok? Entonces, la estadística descriptiva, digamos, tiene como un valor agregado, tiene algo que es muy importante para nosotros como investigadores sociales, y es que nos permite resumir las variables en un solo dato, poder más o menos entender a la sociedad a través de un solo dato. Resumir es utilizar un estadístico que me permita más o menos ver de una sola vez el comportamiento de la sociedad con relación a esa variable que estoy analizando. ¿Hasta ahí está claro eso? Si hay alguna Sí, pregunta, profe. no Súper. duden en preguntar. Y decíamos que la segunda parte está relacionada con la estadística inferencial, que básicamente, como su nombre lo indica, les decía anoche, es hacer inferencias sobre el conjunto de la población. Pero decía que para poder llegar a hacer esas inferencias del conjunto de la población, pues primero tenemos que reconocer que somos humanos, que no tenemos la capacidad de hacer unas investigaciones sobre sobre todas las sociedades de nuestro interés, porque no tenemos el tiempo, los recursos, la disposición, etcétera, etcétera, para hacerlo, y por lo tanto para poder hacer inferencias, entonces se utiliza un recurso estadístico muy importante, que es la muestra. Entonces, hacer estadística descriptiva es utilizar muestras representativas de la sociedad para poder hacer inferencias sobre la población. Entonces, yo con un número más pequeño pero representativo de todo un conjunto de la sociedad, puedo describir, puedo prever, puedo tratar de determinar el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Eso solamente lo podemos hacer a través de la estadística. No hay ningún método cualitativo que nos permita hacer inferencias. Cuando yo hablo de inferencias, y permítanme exagerar un poquito la analogía acá, cuando hacemos inferencias, yo siempre les digo a mis estudiantes, como si nosotros fuéramos magos sociales, como si metiéramos la mano en un sombrero y pudiéramos más o menos predecir lo que va a ser la sociedad en su conjunto, dado que tenemos la posibilidad de estudiar un grupo más pequeño de esa población. Lograr eso, y si lo hacemos bien, eso sería una ganancia muy grande para las ciencias sociales, ¿sí? No sé, Juliana, que trabaja con niños que tienen problemas cognitivos. Si Juliana logra determinar una muestra de esos niños o de esas personas con problemas cognitivos para que aprendan mejor, pero esa muestra recoge las niñas, los niños, los señores, las señoras, con los diferentes problemas. Bueno, Juliana, aquí perdóname, yo no conozco bien tu campo de acción específico, pero si Juliana logra encontrar una muestra que identifique las características principales de toda la población de personas que tienen esos problemas de aprendizaje, Juliana muy posiblemente con esa muestra puede empezar a decir toda la población necesita esto. Y eso sería un hit, ¿sí? Porque ya puede caracterizar muy bien a toda la población sin haberla estudiado toda, solamente con una muestra. Entonces, la gran relevancia que tiene la estadística inferencial es que nos permite, a diferencia de los métodos cualitativos, poder proponer generalizaciones acertadas con un altísimo nivel de confianza
de lo que significa el comportamiento de la sociedad. Nos permite ser magos sociales, predecir el comportamiento, predecir cómo se va a comportar ese grupo social que vamos a o que estamos analizando. ¿Hasta ahí estamos claros, más o menos? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es estadística descriptiva de lo que es la estadística inferencial? Sí, es claro, profe. Bien, y acá Melanie me dejó pensando anoche con su pregunta final y es, profe, ¿cómo vamos a nosotros a poder identificar todo lo que hemos discutido en esta clase para diferenciar los diferentes apellidos de lo que hemos venido discutiendo en la clase de anoche, que son las variables? Entonces, ya hemos hablado de variables, variables dependientes, variables independientes. Anoche hablamos también de variables discretas, de variables continuas, que son dos tipos de variables que nosotros siempre vamos a encontrar en nuestras bases de datos. Cuando nosotros salimos y preguntamos en un formulario a la gente, nos van a llegar respuestas en con dos tipos de información, variables discretas o variables continuas. Les decía anoche que las variables discretas son aquellas variables que no se pueden dividir en partes, sino que son como unidades eh, indisolubles, ¿cierto? Que son unidades enteras, ¿correcto? Mientras que las variables continuas son esas variables que las puedo dividir en diferentes unidades que son fácilmente dividibles y por lo tanto son variables que se denominan continuas por esa razón. Entonces, ya tenemos variables continuas, variables discretas, variables dependientes, variables independientes. Yo espero que esos 4 conceptos estén claros en este momento. Pero como lo va a ser un poquito difícil en este inicio del curso, que ustedes no dejen de confundirse por todos estos apellidos que tiene la palabra variable, mi consejo, Melanie y estimados estudiantes del curso, es que, ¿qué haría yo? Yo cogería una hojita aparte y voy escribiendo esos conceptos aparte. Entonces, variable dependiente, variable independiente, variable discreta, variable continua, y los defino al frente. Y así tengo un resumen claro a la mano para poder más o menos identificar cuando yo estoy hablando de algo. Aquí Juan Carlos está definiendo esto de acuerdo a este concepto, ¿sí? Me parece que ese es el camino más fácil que les permite a ustedes irse relacionando y no confundiéndose con los diferentes conceptos que tienen diferentes apellidos. No sé, Melanie, si esa solución podría servir, pero yo lo haría de esa manera y creo que me ayudaría bastante para poder no confundirme con los diferentes conceptos. ¿Vale? Un glosario Como un toca hacer glosario. definitivamente. Exactamente. Y yo como soy medio geek, yo cogería una hoja de Excel y pondría variable discreta y al frente su definición, variable continua y al frente en Excel. Facilito. Y ahí me lo muestra ese glosario rapidito sin ningún problema. O en Word o lo que quieran, como quieran ustedes. ¿Ok? Entonces, anoche también trabajábamos en esta diferenciación de tipos de variables discretas y continuas, pero también trabajamos en el grado de medición de las variables. Tuvimos una discusión en relación a que las variables, dependiendo cómo nos llegan de la sociedad, tienen altos o bajos niveles de medición. Y en ese sentido, identificamos 3 tipos de variables y con eso cerramos la clase. Las variables nominales, las variables ordinales y las variables interval ratio o intervalo o razón. ¿Correcto? Rápidamente les decía que las variables nominales son aquellas que son literalmente etiquetas que la gente cuando yo pregunto algo me devuelve una palabra, una etiqueta y que no puede ser ordenada de mayor a menor ni nada de eso, sino solamente es una etiqueta. Y poníamos como ejemplos preguntas sobre raza, sobre género, sobre afiliación religiosa, que si ustedes hacen la pregunta, lo que le devuelve la gente es una palabra, una frase, una etiqueta, y que tiene la característica de que no se puede ordenar. Eso es una variable nominal. Una variable ordinal puede ser un número o puede ser una etiqueta, pero que tiene la característica de, como su nombre lo indica, que se puede ordenar. Entonces, al poderla ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, pues nos da como algo más de información que una variable nominal. O sea, es de mayor calidad de medición, tiene un grado medio de medición las variables ordinales. Y decíamos, por ejemplo, que eso puede ser clase social, alta, baja o media, o estrato social, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ordenarlo de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿sí? Tiene esas características la variable. Puede ser un número o puede ser una etiqueta. Y las variables de intervalo razón, sí y solo sí son números. ¿Ok? Cuando yo pregunto algo a la sociedad, la respuesta siempre va a ser un número.
¿cuál es tu edad? Tengo 5 años, tengo 50 años, ¿sí? Entonces siempre va a ser un número. Pero adicionalmente a eso, para determinar si efectivamente es una variable de intervalo de razón, el tip que les di anoche es que si dentro de las posibles respuestas puedo encontrar un 0, entonces con seguridad esa variable es una variable de intervalo de razón. Les decía que esas son las variables más deseables, que nosotros quisiéramos siempre trabajar con variables de intervalo de razón, porque cuando tenemos solamente números, pues podemos sacar una cantidad de cálculos y una cantidad de exprimir esos números para sacarles un conjunto de información importante para entender a la sociedad que estamos investigando. Lamentablemente, la mala noticia para ustedes, mis queridos colegas y amigos, es que en ciencias sociales, gran parte de las variables que nosotros nos encontramos en el mundo real son nominales o son ordinales. ¿Ok? No sé, en física, en química, tienden a ser mucho más variables de intervalo razón, pero en ciencias sociales tendemos siempre a darle un valor importante o la gente nos provee información más en términos de lo que significan variables nominales u ordinales. Entonces, tenemos que aprender a manejar este tipo de variables a pesar de que no son las más deseables. Ojalá en algunos casos, en algunas investigaciones, tenemos un buen conjunto de variables interval ratio o razón, pero pero en la mayor parte de los casos, como ustedes lo van a ver y como creo que ustedes ya lo han trabajado en sus diferentes lugares, organizaciones, pues vamos a contar siempre con un número relevante de variables nominales o ordinales. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo ok conmigo. Dale. ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Quién? ¿Melanie? No, no, que todo estaba bien. Ok, listo. Entonces, eso fue lo que trabajamos anoche y ahora entramos entonces ya a lo que tiene que ver con la primera parte de la clase, que es como los conceptos básicos que podemos usar para hacer estadística descriptiva. Entonces, yo les propongo, son las 9:30, voy a trabajar en estos 5 estadísticos que están viendo acá en el slide: porcentajes, razones, cambios porcentuales, distribuciones de frecuencia, gráficos y tablas. Y una vez terminemos con estos 5 estadísticos, pues podemos tomarnos un break de unos 15, 20 minutos si ustedes quieren y continuamos con la segunda parte de la clase. ¿Les parece? Listo. Bien, entonces arranquemos con la primera parte. Vamos a trabajar con 5 estadísticos descriptivos. Acuérdense que la estadística descriptiva me permite resumir el comportamiento de las variables una sola vez. Cuando utilizo esos 5 estadísticos, los utilizo solamente en una variable. Para una variable me permite resumir esos valores. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar sobre estos 5 estadísticos y voy a empezar a determinarlos, a definirlos, cada uno de ellos. Entonces, los primeros 2 son algo que ustedes ya conocen, que han venido trabajando, que lo leen en todas partes todos los días, son las proporciones o los porcentajes. Entonces, me imagino que ya empezaron a abrir los ojos y empezaron a ver esas fórmulas feas que están ahí. Tranquilas y tranquilos, no se preocupen que yo en los exámenes o talleres no les voy a preguntar a ustedes cuál es la fórmula de la proporción, cuál es la fórmula del porcentaje, porque eso no tiene sentido. No se trata de memorizar absolutamente nada. Pero sí me interesa mucho que ustedes entiendan la lógica de esas formulitas. Entonces, las fórmulas generalmente traen unos caracteres, unas letras, que eso no comen gente. Entonces, la proporción básicamente se denota como una P itálica que es igual a un cociente, o sea, a una división entre F, que significa una frecuencia, sobre N, que es el número total de datos que tengo en una variable, ¿correcto? Entonces, la proporción es igual a la división entre una frecuencia o una categoría sobre la población. Entonces, por ejemplo, la población puede ser, a ver, Melanie, que está trabajando con mujeres víctimas de la violencia, si mal no recuerdo, ¿verdad? La población de Melanie de la Casa Matria total es de 108, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, de personas que está teniendo la Casa Matria, mujeres víctimas de la violencia, ¿cierto? Entonces, el N de la población de mujeres víctimas de la violencia en la Casa Matria es 108.
Pero, digamos, también Melanie nos recordaba anoche que hablar de violencia, pues hay que saberla definir muy bien, porque tenemos violencia económica, violencia física, etcétera, etcétera. Son diferentes categorías de violencia. Entonces, esta F, si ustedes miran acá, dice frecuencia o número de casos en una categoría. La violencia se puede categorizar de diferentes tipos: violencia física, violencia económica, violencia psicológica. Bueno, Melanie conoce mucho más de esto que yo. Entonces, la proporción en este caso es tratar de determinar cómo una de esas categorías de la violencia se comporta con relación al total de los casos de violencia. ¿Sí? Entonces, me explico nuevamente. Si el N es el número total de casos de mujeres que enfrentan cualquier tipo de violencia, es igual a 108, entonces en el dominador va a ir 108. Pero si solamente Melanie está interesada en violencia psicológica, de esas 108 personas, 30 personas son las que sufren violencia psicológica. Entonces, lo que va a hacer Melanie acá es calcular la proporción de mujeres que sufren violencia psicológica con relación al total de las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo. Entonces sería 30 sobre 100. ¿Cuánto nos da eso? 0.27. ¿Cuánto? 0.27. 0.27. O sea, más o menos el 27 personas de esas 108 son las que están, o sea, 27 personas es la proporción de mujeres que sufren violencia psicológica con relación al total de las mujeres que están en ese problema de violencia en general. Entonces, la proporción de mujeres que sufren violencia psicológica con relación al total de mujeres que sufren cualquier otro tipo de violencia es de 27. De ese total de 108 personas que aparecen en la casa madre. Ese es un buen valor, 27. O sea, eso es una proporción. ¿Ok? Esa proporción es mucho más fácil de entender cuando hablamos de un porcentaje. Entonces, fíjense que el porcentaje es igualito, si ven la fórmula, es igualito a la proporción, pero lo multiplicamos por 100. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo de 27 mujeres sufriendo violencia psicológica con relación a 108 mujeres que sufren violencia de cualquier otro tipo y lo multiplicamos por 100, entonces les va a dar 0.27. Si tienen una calculadora, utilícenla. 0.27 y al multiplicarlo por 100 les va a dar 27. Entonces, ¿qué significa ese 27? 27% de 108 mujeres sufren violencia psicológica. ¿Ok? Juan, Sí, una Marley. pregunta. Sí. Es que como tú lo acabaste de decir, es como si ese 27 lo pusiéramos en la frecuencia del porcentaje y ahí daría el 25%. Si lo seguimos manejando con el 30, daría el 27%. Si lo podemos aproximar al número entero más cercano por arriba, no por abajo. Digo la frecuencia, porque arriba el ejemplo que tú pusiste fue el 30 sobre el 108. Sí. ¿En el porcentaje iría el 30 o iría el 27 que nos da? No, el 30. El 30 sobre 108 multiplicado por 100. Entonces, hagamos el ejercicio con la proporción solamente. Sería 30 dividido 108 nos da 0.27. ¿Ok? Ese 0.27 significa que por cada mujer, 0.27 de esa mujer es víctima de violencia psicológica. Es lo que nos dice la proporción. Pero al multiplicarlo por 100, o sea, 30 dividido 108 por 100, no nos da 0.27, nos da 27. Y ese es el 27%. Entonces, fíjense que la proporción básicamente es lo mismo que el porcentaje, pero el porcentaje nos lo permite como entender mucho más fácil. Por eso es que nosotros siempre utilizamos en los informes, en los reportes, no proporciones, sino porcentajes. Entonces, cuando yo digo 27% de las mujeres que están en la casa matria sufren violencia psicológica, yo digo, miércoles, es mucho más fácil de entender que decir 0.27 de cada mujer sufre violencia psicológica. Es lo mismo, pero se entiende diferente. ¿Sí me hago entender? ¿Todos están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, aquí hay dos cosas que ustedes tienen que entender rápidamente. El N es el número total de casos que yo tengo para analizar. Entonces, en el caso de Melanie, que está interesada en las mujeres víctimas de violencia, entonces el N de violencia para la casa matriz de 108.
Para Juliana, que tiene una fundación Amadeus, el N de la fundación Amadeus es el número de personas que Juliana está atendiendo en la fundación, ¿correcto? El F es una categoría de las muchas posibles que están dentro de ese N. Entonces, para el caso de Melanie, pues el N equivale a todas las mujeres que tienen algún tipo de violencia, pero el F es la frecuencia o el número de veces que existe la categoría violencia psicológica. Entonces, cuántas mujeres de las 108 tienen violencia psicológica? 30. Ese es el F para el porcentaje, para poder calcular el porcentaje de mujeres con violencia psicológica. Para Juliana, no sé, supongamos que tiene 300 personas en la fundación atendiéndola. Ese es el N total de Juliana en la fundación. Pero Juliana no solamente quiere, por ejemplo, trabajar o entender cuál es el porcentaje o la proporción de personas que tienen problemas cognitivos y que son... Síndrome de Down. ¿Cómo? Por ejemplo, síndrome de Down. ¿Cuáles son autistas? Exacto, vale. ¿Cuáles son autistas de esa población total? Entonces, Juliana va y cuenta 1, 2, 3, 5, 20, 33. Entonces, si la población total es 200 personas que atiende la fundación y solamente Juliana quiere entender cuántas personas tienen autismo, 33 sobre 200 le da la proporción, o 33 sobre 200 multiplicado por 100 le da el porcentaje. Entonces ya inmediatamente Juliana tiene un resumen, decir, miércoles, más o menos a ver, ¿cuánto nos da 33 sobre 200? ¿Ya lo hicieron? Marley, no te escuchamos. Sí, ya da 0,165 y por 100 da 16,5%. Bien, entonces para Juliana dentro de su fundación, que son datos ficticios que yo me acabo de inventar, el 16% de la población que está atendiendo Juliana es autista. ¿Sí? Fíjense que solamente ese numerito ya me resumió la población autista. Y así sucesivamente. Entonces, estos estadísticos, proporción, porcentaje, nos permite resumir por categorías, por frecuencias. Frecuencias es qué tan frecuente ocurre un caso, ¿no? De ahí viene la palabra frecuencia. Entonces, ¿cuántos son autistas en la Fundación Amadeus? Entonces, Juliana tiene que contar 1, 2, 3, 16, 20, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se repite el autismo en la Fundación Amadeus? 20 casos. Entonces, la frecuencia de autistas es 20 sobre el total de la población, que es N, que son 200. Entonces me da que es un 16% del total de la población la que es autista en la Fundación Amadeus. Con ese datico ya tienen ustedes un resumen de esa población particular que son autistas en la fundación. Entonces fíjense la importancia que tiene la estadística descriptiva. Nos permite con un numerito resumir eso. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bien, entonces los porcentajes permiten identificar diferencias y similitudes entre dos muestras. Claro, entre la muestra total versus la muestra particular. Los autistas versus la población total de la población que atiende Juliana en la fundación. Las mujeres víctimas de violencia psicológica versus el total de las mujeres de algún tipo de violencia, víctimas de algún tipo de violencia, y así sucesivamente. Para reportar análisis de proporciones y preferencias se debe reportar también el número de observaciones o casos. Claro, no podemos tener el análisis de una proporción o de un porcentaje sin saber el total de casos que vamos a analizar. ¿Ok? Necesariamente necesito conocer el total de la población. Ambas medidas, tanto la proporción como el porcentaje, por favor, aquí ya empieza a tener relevancia lo que estudiamos anoche, pueden calcularse para variables medidas a niveles nominales y ordinales. ¿Ok? Entonces, acuérdense que nominales son variables que son etiquetas, que responden y que son etiquetas, ¿verdad? Y las variables ordinales pueden ser un número o una etiqueta que se puede ordenar. Entonces, yo puedo sacar un porcentaje o una razón o una proporción de variables nominales o ordinales, o sea, tanto de la más baja nivel de medición como del nivel medio de medición, ¿vale? Se pueden aplicar ahí los porcentajes de las proporciones, ¿vale? Profe, una pregunta así súper Dale, random. dale. Es solamente que me surgió la curiosidad. O sea que cuando dicen 1 de cada 10 mujeres sufren de no sé qué, ¿eso es una proporción? Exactamente. 1 de cada 10 mujeres sufre acoso sexual en las calles, por ejemplo, por cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Que hay estudios que han demostrado
con un análisis estadístico muy poderoso, muy fuerte, que del total de la población, 1 de cada 10, o sea, el 10% de mujeres sufre acoso sexual en la calle. Exactamente, pero fíjate que es 1/10 sobre algo, o sea, la categoría, el F, el numerador es acoso sexual. La proporción de mujeres que sufren la categoría acoso sexual es de 1/10. Ahora, si estás pensando en otra categoría horrible, terrible, perdónenme el ejemplo que voy a poner, violaciones, que es otra categoría diferente a acoso sexual, esa proporción puede cambiar, puede ser 2/10. ¿Sí? Entonces, la proporción de mujeres que sufren violaciones son de 2 violaciones por cada 10 mujeres. Entonces, ahí va cambiando, pero la categoría F, la categoría varía porque uno es acoso y la otra es violación. ¿Ok? Entonces, están analizando la proporción de violaciones o la proporción de acoso. 1/10 Pero de todos o modos, 2/10. a mí me parece que, bueno, no sé, tú me dirás, esas declaraciones son bastante, pueden prestarse a no ser creíbles porque, por ejemplo, yo no entiendo que 1 de cada 10, o sea, ¿cómo supiste que 1 de cada 10? Para mí es muy complicado creer en esa muestra, pues porque resume la población de 2.500.000 personas que hay en Cali a 1 de cada 10. Lo que pasa es que lo acerca a, a números más claros para todos, pero en realidad el número puede ser, digamos, 500 sobre 1.600, por decir, estoy diciendo cualquier Sí. ejemplo. Entonces, como son números en una dimensión más grande, los llevan a unos números más sencillos para que todos lo tengamos más. Sí, a ver, lo que está diciendo Juan es cierto, o sea, la ventaja de poder hablar de 1/10 es que te resume, o sea, te pone de una forma muy práctica el tamaño del problema. 1/10 es diferente a 8/10, ¿verdad? Una mujer acosada sobre 10 es muy diferente a 8 mujeres acosadas sobre 10. ¿Dónde el problema es más grande? 8. 8, ¿cierto? O sea, fíjate que ya con ese datico ya sabes dónde, pues pucha, si hay una ciudad que tiene 8/10 comparada con 1/10, todo el esfuerzo de la política pública debe ser encauzado sobre esa ciudad que tiene 8/10, porque es que la vaina está gravísima ya. Eso te resume mucho la situación del acoso sexual en una ciudad, suponiendo estos casos, estos ejemplos inventados por mí, ¿sí? Pero Melanie, me parece muy valioso lo que estás diciendo en términos de decir, yo no creo en esos datos. Pues yo creo que una de las cosas oportunas e importantes de este curso es que tú empieces a tener un poquito más de objetividad para saber en qué creer y en qué no creer. ¿Sí? Si yo voy y pregunto a una persona que no tiene ni idea de estadística, ¿cuál es la proporción de mujeres que tienen acoso y saca de la cabeza un dato 1/10? Yo le digo, demuéstreme eso, ¿de dónde vienen esos datos? Lo que vamos a hacer en este curso, Melanie, es objetivamente darle un peso a ese número porque estamos hablando de 1/10. Decir, mire, realmente esta es la situación. Es una mujer sobre cada 10 que están siendo acosadas. Y aquí está la sustentación de por qué yo estoy hablando de 1/10. No decir, es 1/10 y ya, sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de sustentación, sin ningún tipo de información adicional. Si tú vas a decir en un informe, Melanie, en tu trabajo, que una persona sobre cada 10 es acosada, una mujer es acosada sobre, tú tienes que mostrar la evidencia. Tú tienes que decir, mire que este numerito salió de todos esos datos y ese análisis que acabo de hacer. ¿Ok? Eso te va a dar credibilidad. Y si tú tienes dudas sobre el dato que viene de otra dependencia o que lo escuches de alguna parte, tú vas a tener la capacidad de decir, muéstrame de dónde sacó ese dato y que tú veas efectivamente si ese dato corresponde a la realidad o no. Pero es muy fácil pararnos desde afuera y decir, yo no creo en ese dato y ya, no creí porque no creí, no. Si no crees es porque tienes la evidencia para decir, mire que aquí hay un error, esto no es cierto, etcétera, etcétera. Este curso te va a dar la posibilidad de decir objetivamente si tú puedes creer o no puedes creer en esos datos que escuchas o en esos datos que tú vas a ofrecer en tus reportes, ¿sí? Que tienen que ser cuidadosamente estudiados y seleccionados para que sean realmente, que sirvan para algo, pues, ¿sí? Entonces, yo esperaría que el curso, al final del curso, Melanie, empieces a tener la claridad de qué es lo que puedes creer y qué es lo que no puedes creer a partir de cosas observables y medibles, que es lo que vamos a hacer acá. ¿Vale? Bien, entonces porcentaje y proporción más o menos está claro.
Supongan que tenemos una pregunta que no nos deja dormir y es ¿qué porcentaje de estudiantes de este curso son mujeres? A mí, yo tengo esa duda. Yo quiero saber si mis ejemplos como profesor, ¿será que las mujeres son mayor número? ¿Será que son menor número? De esa manera yo puedo determinar mejores ejemplos para que la mayor parte de la población de este curso me entienda lo que quiero compartirles. Entonces, supongan que yo tengo esta preocupación, no puedo dormir en las noches porque quiero saber el porcentaje de estudiantes de este curso son mujeres o no. Entonces, ¿cómo se denota la población total? ¿Cómo se denota? ¿Cuál es la notación que vamos a utilizar para determinar la población total? N. N, exactamente. Entonces, vamos a utilizar un N. Entonces, para poder determinar el porcentaje de estudiantes que son mujeres en este curso, primero necesito un valor y es la población total que se denota con la letra N. Fíjense que yo les voy a hablar de una N mayúscula y una N minúscula. Entonces, de una vez les digo, cuando yo utilizo el carácter N mayúscula, es porque estoy hablando de la población total, de toda la población. Pero cuando utilizo el N minúscula, estoy haciendo referencia a la población de una muestra. Una muestra es un conjunto más reducido de la población total. Por ahora, vamos a denotarlo como N mayúscula, la población total. ¿Y cómo denotaríamos? ¿Cuál es la notación para la categoría o frecuencia mujeres? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué porcentaje de estudiantes del curso son mujeres? ¿Verdad? Entonces, eso significa que voy a trabajar con una de dos categorías de género, hombre o mujer. Perdón, sexo, no género, hombre o mujer, ¿cierto? Y voy a trabajar con solamente una de ellas. Entonces, ¿cómo denoto la frecuencia de mujeres? F. F, ¿cierto? Entonces, esa es la notación que voy a hacer. Y la respuesta es la siguiente. Entonces, voy a sacar el porcentaje de estudiantes que son mujeres en este curso. Entonces, la fórmula de porcentaje es la frecuencia, que en este caso son mujeres, porque estoy interesado solamente en las mujeres, dividido sobre el total de la población del curso, por 100. Esa es la fórmula de porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos somos en este curso? 8. 7. 7. Somos 7. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este curso? Entonces tenemos a Juliana, tenemos a Melanie, tenemos a Lorena, tenemos a quién más? Marley. A Marley. Y pare de contar. Tenemos 4 mujeres y tenemos 3 hombres. Entonces, No, pues no, 4 y ¿no? 4. No, porque el somos profe 7. es profesor. No me cuenten, yo no soy estudiante. Marley, vos estás contando al profe. Ya. Bueno, si me cuentan ya somos 8, pero no, yo no soy estudiante. Entonces solamente la pregunta va enfocada a estudiantes. Entonces, la población total es cuánto? 7, ¿verdad? El N7, la población total de estudiantes. ¿Cuál es la categoría en la cual estoy interesado en determinar? Mujeres. Mujeres, la frecuencia de mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? 4. 4. Entonces, la formulita de porcentaje sería 4 dividido 7 por 100. Eso me da 0.6. 4 dividido entre 7 me da 0.6 por 100. Eso me da 60%. Entonces, yo puedo decir, resumir muy fácilmente con un numerito y decir el 60% de estudiantes de este curso son mujeres. O sea, hay una prevalencia de mujeres sobre los hombres. Yo podría como profesor enfocarme en dar ejemplos que sean más sensibles para las mujeres que para los hombres, porque las mujeres son mayoría. ¿Sí? Me ayuda a mí como a entender un poquito la población con la cual voy a trabajar, con mi grupo de estudiantes. Un porcentaje me da esa clave. ¿Correcto? ¿Se entiende? Facilísimo, complicadísimo. No, pero por ahora, yo sé que eso ya viene en camino. Bueno, listo. Vamos en camino. Por ahora, ok, ¿verdad? Bien, entonces tenemos porcentaje y tenemos proporción. Ahora, el tercer estadístico que nos ayuda a describir variables, el comportamiento de las variables, es uno que se llama razón, ¿correcto? Y ese es muy chévere, porque es un estadístico que nos permite comparar tamaños relativos de categorías de las variables. Es decir, compara las partes de las partes, ¿sí? Informa exactamente en cuánto una categoría sobrepasa a la otra. Y la formulita de la razón es la categoría 1 sobre la categoría 2 o la frecuencia 1 sobre la frecuencia 2. ¿Cierto? Esa es la formulita de
la razón. Fíjense que la diferencia de la fórmula de la razón con respecto a la fórmula del porcentaje o de la proporción es que ya no incluye el n poblacional, sino solamente incluye una segunda categoría, el denominador. Entonces, compara dos categorías. F1 sobre F2 es comparar la categoría 1 sobre la categoría 2. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos me siguen? Entonces, ya no voy a comparar mujeres con relación a todo el grupo de estudiantes, sino mujeres versus la otra categoría, que ¿cuál es? Hombres. Hombres. Ahora comparo son mujeres versus hombres, ya no mujeres contra toda la población, sino que la razón me explica, me compara partes de las partes. ¿Ok? Fíjense en este mismo ejemplo. En este salón de clase tenemos 7 estudiantes en total. ¿Ok? De ellos hay 3 hombres y 4 mujeres. Entonces, una pregunta que me podría ayudar a contestar el estadístico razón es, ¿cuál es la relación de hombres con respecto a las mujeres? ¿Sí? ¿Cuál es la relación de hombres con respecto a las mujeres? Entonces, es aplicar la formulita F1 sobre F2. F1 es el número de hombres, porque la pregunta es, ¿cuál es la relación de hombres con respecto a las mujeres? Voy a comparar cuántos hombres hay en función de las mujeres que hay en el grupo. Entonces, 3 sobre 4 me da 0.75. O sea que hay 0.75 hombres por cada mujer. A cada mujer, para ponerlo por el otro lado, le correspondería 0.75 de hombres de este curso. No alcanza a haber un hombre por cada mujer en el curso. Claro, porque es que de acuerdo al porcentaje, acuérdense que el 60% eran mujeres y solamente 40% eran hombres. Entonces, ¿cuál es la razón de hombres con relación a mujeres? Por cada mujer hay solamente 0.75 hombres. ¿Se entiende eso? Compara las partes de las partes. Profe, y así mismo me imagino que también es, por eso se relaciona la pregunta, ¿no? Porque al hacerse al revés, obviamente cambia el Claro, resultado. claro. Entonces, si yo cambio la pregunta a decir cuál es la relación de mujeres con respecto a los hombres, entonces F1 pasa a ser 4 y F2 pasa a ser 3. 4 sobre 3 me da 1.15. 4 dividido 3, 1.3. ¿Sí? Entonces, Hay que ser más claro. ahí la respuesta es por cada Hombre. a cada hombre le correspondería 1.3 mujeres. ¿Ok? O, sí, esa sería la respuesta. La razón de mujeres versus hombres es que a cada hombre le correspondería 1.3 mujeres. Si la pregunta es hombres con respecto a mujeres, entonces a cada mujer le correspondería 0.75 hombres, menos de un hombre, 0.75. Un tercio, ¿qué? 3/4 de hombre le correspondería a cada mujer. ¿Sí? Entonces, fíjense que la razón nos da una información diferente con relación a el porcentaje o la proporción. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 estadísticos, porcentaje, proporción y ahora la razón. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Bueno, continuemos. Cambio porcentual. Esto es una cosa muy importante en la vida diaria. Es un análisis bastante sencillo, pero bastante importante. Y es que nosotros también podemos en estadística comparar no solamente una variable en un tiempo específico, sino comparar una variable en 2 tiempos, en el momento t sub 1 y en el momento t sub 2. Por ejemplo, a ver, déjeme pensar. Lorena, tú estás trabajando es con los habitantes de la calle, ¿no? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, Lorena quiere averiguar si a través del tiempo ha habido un cambio en el número de habitantes de la calle que la organización en la que Lorena trabaja atiende o no. Entonces, tiene unos datos de hace 10 años, ¿no? De hace 10 años que atendía, no sé, 50 habitantes de la calle. Y 10 años después, en el 2021, tiene otros datos donde tiene, no sé, 70 habitantes de la calle atendidos.
Entonces, en términos, se genera un cambio de 50 a 20, pero porcentualmente ¿eso a qué equivale? El cambio porcentual me permite resumir el comportamiento de una variable a través del tiempo. Entonces, aquí quiero que entiendan la diferencia entre lo que hemos venido trabajando con razón, con porcentaje y con proporción. Esos tres primeros que acabamos de investigar nos permite resumir las variables en un momento del tiempo determinado, hoy, o hace 10 años, o hace 5 años, ¿cierto? Nos permite, digamos, resumir el comportamiento de esa variable en un tiempo determinado. El cambio porcentual nos permite hacer algo adicional. Nos permite comparar esa misma variable en dos momentos del tiempo, en el momento t sub 1 y en el momento t sub 2. Entonces, para Lorena, sería interesante saber cuánto fue el cambio porcentual entre el año 2011 y el año 2021. En el año 2011 tenía 50 habitantes de la calle y en el año 2021 tiene 70. Entonces, ¿de cuánto fue el cambio en términos de esos 10 años de tiempo? Entonces, el cambio porcentual indica cuánto una variable ha incrementado o decrecido en un periodo de tiempo. En el caso de Lorena, en 10 años, ¿cierto? Del 2011 al 2021. ¿Hasta ahí todos me entienden? Bien, para calcular ese estadístico es necesario tener información para los dos periodos de tiempo diferentes. Entonces, si Lorena quiere mirar si ha habido un cambio en la tensión, positivo o negativo, entonces Lorena tiene que tener los datos tanto del 2011 como los datos del 2021, ¿correcto? Y la formulita es el cambio porcentual es igual a la diferencia, a la resta, entre la frecuencia 2 menos la frecuencia 1 sobre la frecuencia 1 multiplicado por 100. ¿Qué significa frecuencia 2, frecuencia 1? Frecuencia 1 es el valor o la frecuencia del pasado o inicial. O sea que estamos hablando de qué año. Frecuencia 1 es 2011 o 2021 para el ejemplo de Lorena. 2011. El F1 corresponde al valor o la frecuencia del pasado o inicial. En el caso de Lorena, del 2011. Y el F2 es el valor o frecuencia del presente o final, o sea, del año 2021. Entonces, hagámoslo. ¿Ya lo hicieron ustedes? En el 2011 teníamos 50 habitantes de la calle atendidos. En el 2021 teníamos 70 habitantes de la calle atendidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da el cambio porcentual de esos 10 años de atención de habitantes de la calle? Entonces, F2 es igual a ¿qué? Los 30 del 2011. No, F2 es el valor o frecuencia presente, o sea, del 2021. Entonces, estamos diciendo 70 menos F1, que es 50, nos da 20, ¿correcto? Sobre 20. 50, sobre 50, que es el valor del 2011, ¿correcto? Entonces, 20 dividido 50, ¿cuánto les da? 0,4. Y lo multiplican por 100, eso les da en porcentaje, les da 40%. Entonces, ¿Me puede repetir otra vez? a ver, listo. Entonces, el cambio porcentual de la formulita es muy sencilla. Es la diferencia que existe entre la frecuencia 2 menos la frecuencia 1 en el numerador. ¿Sí lo están viendo ahí ustedes? Aquí, ¿sí lo ven? F2 menos F1 sobre el valor del F1. Entonces, ¿qué es F1? Es el valor del dato o de la frecuencia del pasado o del valor inicial. Entonces, en el caso de Lorena, yo les dije, Lorena atendía en el 2011 50 habitantes de la calle, ¿correcto? Entonces, ese es el valor pasado o inicial, ¿correcto? En el ejemplo de Lorena. Pero en el año 2021, Lorena está atendiendo ahora 70 habitantes de la calle. Entonces, ese es el valor o frecuencia actual, del presente o final, ¿cierto? Entonces, para ver cuánto ha cambiado, en cuánto ha subido o en cuánto ha bajado la atención de habitantes de la calle en el lugar donde Lorena trabaja, podemos utilizar la formulita de cambio porcentual. F2 menos F1. Entonces, F2, ¿qué valor tiene? Valor de la frecuencia presente final. 70 menos 50 me da 20. El numerador es 20, ¿ok? Sí. Sobre el valor de la frecuencia del pasado inicial, sobre 50. Entonces, 20 sobre 50 me da 0.4.
¿correcto? Si ese Es punto que 4, pensé que el F1 de abajo se colocaba 20, perdón. no, F1 es el valor o frecuencia del pasado inicial, que es 50. Entonces sería Ya. punto 4 y si ese punto 4 lo multiplican por 100, ¿qué les da? 40. 40%. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar a ese 40%? Lorena, ¿tú qué? Incrementado el 40%. Exactamente. En esos 10 años, Lorena ha logrado incrementar en un 40% la atención de habitantes de la calle. Entonces, el cambio porcentual nos permite comparar el comportamiento de una variable en el tiempo, en 2 periodos de tiempo. Entonces, ¿cuál es el agregado? ¿Cuál es el valor agregado que nos da este estadístico que se llama cambio porcentual? Precisamente ese que nos permite comparar la misma variable en 2 momentos en el tiempo. El porcentaje, la proporción y la razón solamente nos muestra el dato en el tiempo en el que tenemos, en un solo tiempo, en el tiempo donde tenemos el dato y punto. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, como yo soy tan buen profesor, ustedes me van a hacer el ejemplo que tengo acá abajo. Ustedes mismos lo van a desarrollar. En 1999, la tasa de inversión en proyectos de innovación social era del 5% del PIB. Y en el año 2015 se incrementó al 17% del PIB. ¿Correcto? Entonces, la tarea es cuál es el cambio porcentual de la tasa de inversión de estos proyectos entre los 2 periodos de tiempo. Háganlo pues. En el 99, la tasa de inversión en proyectos de innovación social era del 5%. Y en el 2015 se incrementó el 17%. Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual en la tasa de inversión de esos proyectos entre los 2 periodos? ¿Cuál es F1? F1 5%. F1, 5%. ¿Cuál es F2? 17. Bien, entonces, con esos 2 daticos ya pueden hacer el cálculo. Entonces, F2 menos F1 sobre F1 por 100. Profe, qué pena la ignorancia. Cuando son porcentajes, se hace la operación con los números como si fueran normales. Sí, no, ahí lo tengo yo, si me acabo de dar cuenta. Se hace punto 17 menos punto 5 sobre, bueno, por ahora dejémoslo así, Melanie, no te preocupes por ahora. Por ahora como ejercicio dejémoslo así. Daría como 2.4. ¿No? 2.4. Asumamos que es 2.4. Entonces el cambio porcentual es 2.4%, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué La interpretación? multiplicada por 100. Da 240. 240, ¿cierto? Multiplicado por 100 me da 240%. ¿Qué significa eso? ¿Quién me, No, yo no puedo. ¿Quién me interpreta ese dato? Que Se ha Los duplicado. periodos aumentó en el 2. ¿Sí? ¿Cómo? Aumentó en el Otra vez. Dice, ¿cuál es el cambio porcentual de la tasa de inversión de estos 2 proyectos entre estos 2 periodos? Sí. Pues el cambio porcentual de la tasa de inversión es del 240% en los 2 periodos, ¿no? Claro, entonces yo lo pondría un poquito más explícito, Lorena, está bien lo que acabas de decir, pero una de las cosas que yo les voy a exigir muchísimo en los talleres y en los parciales es que llegar a estos números es sencillo, porque solamente aplica una fórmula. O sea, aplicar la fórmula y más fácil todavía es con el SPSS, como lo vamos a hacer ahora más adelante, que ustedes pichen una tecla y el computador les calcula todo. Entonces, llegar al número es una boludez, literalmente. Es muy fácil llegar al número. Pero lo que lo hace a uno importante en términos estadísticos es saber interpretar estos datos. Entonces, yo les voy a ser muy exigentes en términos de que ustedes me expliquen qué significa ese resultado 240. Entonces, Lorena lo hizo relativamente bien. Yo lo haría un poquito más explícito, más desmenuzado para generar mayor claridad. ¿Yo cómo lo pondría? El incremento en la tasa de inversión para los proyectos de inversión social entre el 99 y el 2015 fue del 240%. O sea, hubo un incremento de 240% en los recursos de inversión destinados a proyectos de innovación social
entre el 99 y el 2015. Fíjense que es lo mismo que dijo Lorena, pero yo lo estoy poniendo como con más detalle, con más especificidad para poder dar una mejor interpretación del dato y evitar confusiones. ¿Sí? Cuando yo ofrezco una interpretación de este numerito, hay que hacerlo lo más explícito y lo más detallado posible. Así ustedes evitan dolor de cabeza en sus informes, cualquier cosa. Yo prefiero ser lo más explícito posible para que no haya ningún manto de duda. ¿Ok? ¿Está claro? Claro. Bien, entonces tenemos 4 indicadores ya: proporción, porcentaje, razón y cambio porcentual. Estos 4 primeros que nos estamos viendo acá nos permiten hacer estadística descriptiva, es decir, nos resume de una manera muy clara con un solo numerito el comportamiento de una variable en el tiempo. ¿Vale? Bien, ahora viene un estadístico que es súper importante y que le vamos a dar palo en este curso como loco. Este es uno de los estadísticos descriptivos más importantes porque nos permite resumir de una manera mucho más clara, mucho más básica, unas bases de datos infinitamente grandes. ¿Sí? Entonces, ese estadístico se llama distribuciones de frecuencia o tablas de frecuencia. Se conocen indistintamente con los dos nombres: distribuciones de frecuencia o tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué son estos? Son tablas que reportan cuánto una variable ha incrementado o decrecido en el tiempo. Fíjense que más o menos nos muestran lo mismo que los anteriores, pero en este caso no hay una fórmula, sino que en este caso es que tenemos que armar una tabla que nos resuma los datos. Entonces, las distribuciones de frecuencia son tablas que nos reportan en resumen cómo se comporta una variable en el tiempo. Estas tablas casi siempre son el primer paso para realizar un análisis estadístico. Sí, antes de hacer promedios, antes de hacer razones, antes de hacer cambios porcentuales, generalmente uno siempre hace una distribución de frecuencia como el primer acercamiento a los datos. Eso lo vamos a hacer manual y después les voy a enseñar cómo hacerlo con SPSS y se van a dar cuenta que eso es una maravilla, parece magia esa tabla de frecuencia. ¿Qué características tienen esas tablas de frecuencia o esas distribuciones de frecuencias? Las categorías de una distribución de frecuencia se deben mostrar en una forma que permita que cada caso sea contado en una y solamente una categoría. ¿Sí? Entonces, supongamos, para que ustedes me entiendan el ejemplo, supongamos que ustedes quieren averiguar las edades de los niños de 1 a 8 años y han recogido información de 125 niños. El N total, la población total de niños de 1 a 8 son 125 niños. Y ustedes quieren averiguar las edades de esos niños. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Supongan que no arrancaron de cero, no tienen ninguna información. No sé, la Secretaría de Cultura quiere mirar cuántos niños de 1 a 8 años hay en la comuna 19 y 18. Y van y levantan la información y encuentran que hay 125 niños. ¿Correcto? ¿Cómo van a sistematizar esos datos? ¿Cómo se los imaginan? Yo me imagino en su cabeza, por favor, hagan ese ejercicio mental, una hoja de Excel y en la primera columna tiene un nombre que se llama edad y hay 125 datos de ahí uno para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, de ahí para abajo, con 125 edades. ¿Cierto? De nuevo, a ojo, si ustedes están haciendo ese ejercicio mental, a ojo, ustedes empiezan a mirar esos 125 datos así de arriba para abajo. ¿Ustedes se pueden hacer una idea de qué niños son más grandes, qué niños son más chiquitos? No, a ojo no. Queda como complicado hacerlo a ojo, ¿cierto? Meter esos datos en una hoja de Excel y mirar esa vaina así uno dice, no, qué locura es esto, o sea, ¿cómo voy a saber eso? Entonces, la tabla de frecuencia es una forma en que nosotros podemos resumir, en este caso, una base de datos chiquita de 125 casos apenas, de niños con edades de 1 a 8. Y podría funcionar de la siguiente manera. Miren que una tabla de frecuencia tiene solamente 8 filas. Pasamos de 125 filas, que sería cada una de las edades de los 125 niños, a una tablita donde solamente hay 8 filas. Entonces resumimos 125 filas a 8 filas. Y ya les voy a decir qué significa esta tabla de frecuencia. Entonces la tabla de frecuencia resume, en este caso, las edades de los niños que tienen de 1 a 8 años.
A ver, cualquiera de ustedes que me pueda responder. Este X sub 1 son niños de 1 año, niños de 2 años, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, ¿cierto? Porque tenemos edades de 1 a 8 años. Entonces, la primera columna son las edades de 1 a 8 años. ¿Qué carajo significará este 7? ¿Cuántos niños tienen 1 año? Exactamente, Juan Carlos. Este 7 significa que de los 125 niños, 7 tienen 1 añito. ¿Qué significa este 19? Que 19 niños. 2 años. Que 19 niños Los tienen 2 niños años. tienen 2 años. Este 16, que 16 niños de los 125 que involucran la población tienen 8 añitos. Entonces, fíjense que solamente con la segunda columna, solamente mirando la segunda columna, ¿cuál es la población de niños más viejos, más grandes, más viejos? De 3 años. Exactamente. Fíjense que la tabla de frecuencia les permitió darse cuenta que de los 125 niños de los cuales ustedes captaron sus edades, los que son más, los que son mayoría son niños de 3 años. Mayoritariamente son niños de 3 años. 25 niños son de 3 años comparado con las otras edades. ¿Cuáles son los menos frecuentes o los que menos se repiten? 1 año. De 1 año y de 7 años. ¿Sí ven? Entonces, fíjense la facilidad con la que la tabla de frecuencia nos empieza a resumir la información. Esto que acabamos de determinar, que los niños de 3 años son la mayoría, hubiera sido muy difícil en ese ejercicio imaginario que les puse en su cabeza de poner los 125 datos de edades de los niños. ¿Lo hubiéramos sacado a primera ojo? No. Hubiera sido muy complicado. O sea, nadie se la pilla así. Con una tablita de frecuencia me permite de verlo de esa manera. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Frecuencia, acuérdense que es el número de repeticiones que cada categoría se repite. ¿Cuáles son las categorías de años acá? 8 categorías, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántas veces se repite los niños que tienen 1 año? 7. ¿Cuántas veces se repite la categoría de niños que tienen 2 años? 19. ¿Cuántas veces se repite la categoría de niños que tienen 3 años? 25. ¿Ok? Entonces, una tabla de frecuencias me resume una cantidad de información en una tablita mucho más chiquita que me muestra ya básicamente cómo se comporta esa población. ¿Lo ven? Bien. La segunda columna básicamente muestra la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 7 y 7 pues es la misma frecuencia, pero el 26 es la suma de este 7 con este 19. Entonces, uno con esta segunda columna puede decir, oiga, de los 125 niños, hay 26 niños que tienen entre edades de 1 y 2 años. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Quién me puede hacer la interpretación de este 101? De la población de 125 niños, hay 101 niños entre los 1 y los 6 años. Exactamente. Entonces, la frecuencia absoluta es diferente a la frecuencia absoluta acumulada. La acumulada va sumándome cada una de las categorías en las que voy avanzando. 125 significa que de los 125 niños que hay, todos corresponden a las categorías de 1 a 8 años. ¿Correcto? Pero la tabla de frecuencia también me lo presenta en términos relativos o porcentuales. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa significa 0.06. ¿Qué significa este 0.06? ¿Quién me lo puede ayudar a interpretar? Si ese 0.06 lo multiplican por 100, ¿a cuánto les da? El 6%. Exactamente. Fíjense que el 6% de los niños, de todos los niños, tienen 1 añito. Acuérdense que los niños que son más, que tienen la misma edad, el mayor, a ver, perdón, se me traba la lengua. Acuérdense que habíamos dicho que los niños que repiten más la misma edad son los niños de 3 años, que son 25 en total. Fíjense que en términos porcentuales, si yo multiplico este 0.20 por 100, me da que el 20% del total son esos niños. ¿Sí ven? Que es el porcentaje más alto. ¿Quién me interpreta este punto 69 de la frecuencia relativa acumulada? ¿Quién me lo interpreta? ¿Tiene la misma lógica, no? Que la otra. Más o menos. ¿Cómo lo interpretarías, Juliana? Pero así, como dijo Marla ahorita, en porcentaje.
Sí, en ¿O cómo lo porcentaje. Puedes ponerlo en porcentaje. Multiplícalo por 100 y lo dices en porcentaje, sí. Ok, entonces del 100% de los niños, el 69% corresponde a la edad de 1 a 5 años. Exactamente. De 1 a 5 años. El 69% de los niños de esta muestra corresponden a edades entre 1 y 5 años. 87. Este punto 87 es igual al 87% si lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese 87? Que el 87% de los 125 niños corresponden a edades entre 1 y 7 años. Eso me dice mucha más información que un chorrero de datos de una tabla de 125 filas. Entonces, la tabla de frecuencia, no sé si me están entendiendo, pero les permite resumir de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla, para poder hacer inferencias en términos de cómo se comporta esta población. Yo puedo decir, miércoles, la mayoría de los niños son niños más chiquitos que grandes. Son niños entre, fíjense que aquí el 69% del total va entre 1 y 5 años, solamente un 31% son niños mayorcitos de 6, 7 y 8. Entonces son más jóvenes que viejos esos chinitos, ¿sí? Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Esas tablas porcentuales se manejan con esas variables fijas? Me acabo de inventar eso, no sé si existe. O también hay tablas tablas de frecuencia, Sí, digamos, también. cambios porcentuales y más complicadas. Digamos, también se podría organizar la información para mostrarlo o... Sí, se podría hacer organizándolo de esa manera. Yo les voy a mostrar manualmente y con el SPSS cómo se sacan. Manualmente, entonces, hagan el ejercicio mental. Para poderlo hacer manualmente, yo tuve que coger esa columna de 125 edades y contar y darme cuenta que 7 niños tenían 1 año. Entonces, me tocó pasar por cada una de las 125 casillas y decir 7 niños tienen uno. Manualmente, ¿cuánto me demoré haciendo este trabajo para llegar a esa columna? Mucha paciencia, ¿cierto? O sea, soy un zen para construir esa columna. Con ese Demasiado PSS, tiempo. demasiado zen. Con ese PSS, ustedes con un clic, el sistema se lo saca. Con un solo Entonces clic. uno puede organizar una variable, la otra y hacer esas... Exactamente. Entonces, van a poder resumir variables de una manera muy sencilla y decir, no, esta población ya la entiendo, ya sé más o menos cómo se comporta, ya sé qué características tiene, solamente con mirar tablas de frecuencia, sacar promedios, sacar razones, sacar cambios porcentuales. Esa es la ventaja que tiene la estadística descriptiva, que nos permite a todos más o menos entender las características de la población. Todavía no he relacionado variables, todavía no he cruzado variables, solamente la estadística descriptiva me permite conocer las características generales de esa población. ¿Ok? Bueno, listo. Otra forma de resumir variables, otra forma de resumir datos es a través de gráficas y tablas. Ustedes los han visto en los periódicos, en los informes de trabajo, hágase un pie chart, hágase una gráfica de barras, haga una línea de tendencia, bueno, lo que sea. Entonces, los gráficos y las tablas son otra manera en que nosotros podemos resumir datos para explicárselos mejor o para que la gente lo vea de una manera más clara, una información que de otra manera sería un ladrillo poderla interpretar, ¿sí? Tenemos gráficas como los pie charts, las tortas, ¿cierto? Que, por ejemplo, en este caso, rápidamente, a simple vista, uno se da cuenta del comportamiento de esta población que les gustan las películas. Entonces, quisiéramos saber de una población, ¿cuántos son? 6, 7, 11, 15, 20 personas, una población de 20, un N de 20, ¿cuáles son los tipos de películas que más les gustan? Entonces, yo les hago una pregunta, les digo, déjenme saber qué tipo de película les gusta más, y con un pie chart, una torta, me permite mostrar rápidamente los resultados. Entonces, básicamente a la mayor parte de la población les gustan las películas de romance, el 30% les gusta más el romance, después les gustan las de acción, después la comedia y ciencia ficción y por último las películas de drama. Esto es muy fácil mostrarlo, la gente rápidamente lo entiende fácilmente y esto es otro instrumento de estadística descriptiva que podemos usar. Con SPSS, hacer gráficos y hacer tablas es muy sencillo, también está a un clic de distancia y sencillamente ustedes pueden utilizar gráficos y tablas para poder
incluir en sus reportes, en sus estudios y poder más o menos describir una población. Entonces, una posibilidad este gráfico que está acá se llama una torta y lo pueden utilizar. Pueden utilizar gráficos también. Fíjense que este gráfico de barras es el mismo de la torta de atrás, pero está en barras. Entonces aquí está el número de personas versus los diferentes tipos de películas que les gusta. Entonces, a la comedia le gusta 4 personas, a la acción le gusta 5 personas, romance 6 personas, drama 1 persona y ciencia ficción 4 personas. Entonces, ¿cuál es la preferencia más alta de tipos de películas de esta población de 20 personas? Pues fácilmente con un gráfico de barras también se puede determinar que el romance es lo que más le gusta a la gente y lo que menos le gusta a esta población de 20 personas son las películas de drama. ¿Correcto? Podemos usar también líneas de tendencia para mirar el comportamiento de una variable, por ejemplo, a través del tiempo, en términos de días de la semana, de lunes a jueves, versus hechos que ocurrieron en esa semana. Entonces, para mirar cómo se ha comportado, digamos, una persona con relación a unos hechos a través del tiempo. Entonces, puedo utilizar una línea de tendencia también para hacer eso. Ok, entonces los gráficos, las tablas, ahora más tarde también les voy a mostrar cómo podemos empezar a armar gráficos, tablas, barras, bueno, todo esto en SPSS para que ustedes puedan utilizarlas en sus informes o aprendan a leerlas también en los informes que les llegan. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Muy sencillo todo hasta ahora. Bueno, entonces, en esta primera partecita de la clase de hoy hemos cubierto 5 estadísticos descriptivos, 5 estadísticos que les va a permitir a ustedes resumir el comportamiento de una variable en particular. Pueden utilizar proporciones, pueden utilizar porcentajes, pueden utilizar razones. Si van a hacer el análisis para un periodo de tiempo de una variable. Pueden utilizar un cambio porcentual si quieren mirar el comportamiento de una variable a través de 2 periodos de tiempo, ¿correcto? Pueden utilizar tablas de frecuencia o diagramas de frecuencia para poder resumir el comportamiento de una variable en diferentes categorías, como ahorita lo vamos a hacer. Y por último, pueden utilizar gráficos y tablas también como herramientas de estadística descriptiva para resumir variables. ¿Okay? Hemos visto esas 5. Entonces, vamos a tomarnos un descanso. Ustedes dirán, 15 minuticos. ¿Les parece bien? Sí, 15 minutos. Sí, está bien. 15 minutos. Sí, profe. Vale, listo. Y entramos en la segunda parte de la clase, que es algo muy importante que se denomina medidas de tendencia central. Y para eso vamos a trabajar 3 estadísticos importantes adicionales: moda, mediana, media o promedio. ¿Ok? Entonces vamos a introducir esos otros 3. Y con estos 3, más los 5 que tuvimos en la primera clase, cumplimos con los 8 estadísticos que podemos usar como estadísticos descriptivos para empezar a conocer el comportamiento de la sociedad. ¿Vale? Entonces, paramos acá un ratico, son las 10:30, a las 10:45 regresamos, ¿les parece? Sí. Bien, bien, ya. Listo, profe. ¿Hay alguna Listo. pregunta hasta ahora? Está muy clarito todo. Bueno, listo. Entonces, de una, nos vemos en 15 minuticos. Bueno, profe. Chao.